Bueno, ahora sí, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a una nueva charla de Paideia. Y el tema que hoy nos convoca exige algo que a veces damos muy por sentado y es el pensamiento crítico. Porque si algo nos enseña la experiencia de viajar, pero de verdad viajar, no el desplazamiento, es que el mundo no es evidente y nada es tan simple como parece. La mayoría de nosotros creemos que entendemos el mundo hasta que nos damos cuenta de que no, o de que lo hemos estado mirando solo por la mitad. Nos enseñaron también que la geopolítica es cosa de fronteras, de ejércitos, de petróleo, de presidentes, de mapas llenos de flechas, de tratados. Y sí, por supuesto, todo eso importa y eso es la geopolítica clásica. Pero si uno viaja un poco, si uno conversa con personas de distintos países, si uno observa cómo se presenta cada nación al mundo, hay un momento en el que de pronto algo queda faltando. Hay un vacío. Por ejemplo, porque hay países que inspiran respeto antes incluso de conocerlos. Uno no todos hemos ido a China, pero China inspira respeto. O porque otros generan desconfianza que nadie se toma el trabajo de verificar. Yo que he ido a Irán, puedo decir que confío plenamente en que allá voy a estar bien, pero sin embargo, la gente desconfía de Irán, porque ciertos estados logran que su versión de la historia parezca la más razonable y porque hay lugares donde uno siente desde que llega que está entrando en un relato en el que se ha ensayado un discurso durante generaciones. Entonces, hoy hoy vamos a ver que ese vacío tiene nombre. Lo vamos a hacer en una charla que de pronto dura un poquito más de la hora, intentaré que no, y en el que les voy a dar muchos conceptos. Es una conferencia donde no vamos a viajar a un destino en específico, sino que nos vamos a mover por muchas partes y por muchos conceptos, por muchas narrativas y por muchos discursos, ¿sí? Ese vacío que nosotros sentimos cuando sentimos que nos falta algo de explicación tiene nombre y es exactamente el tema del que vinimos a hablar hoy, que es la geopolítica cultural. No es un concepto académico escondido por allá en un libro, es algo que todos percibimos cuando viajamos, incluso aunque no lo sepamos, porque rara vez sabemos ponerle las palabras. La geopolítica cultural es ese nivel invisible donde los países compiten ya no con misiles ni con tratados, sino con otras cosas, con símbolos, con memoria, con estética, con valores, con forma de comportarse. Ese es el juego silencioso donde se construye la reputación, el prestigio, la legitimidad. Y es lo que hace que un país pueda influir incluso sin imponer. Y lo más interesante es que está en todas partes. Pónganse a pensar en cómo un país narra su historia, en lo que decide mostrar en sus museos, en el diseño urbano de su capital, en la religión que estructura la vida pública, o en la lengua que protege o en la que intenta expandirse, en la manera como una sociedad entiende la autoridad, el honor o la colectividad. Pero aquí viene algo verdaderamente provocador y es que esta dimensión cultural influye más en nuestro imaginario sobre un país que realmente sus cifras económicas o sus alianzas o sus armas. Y sin embargo, casi nunca la estudiamos. Por eso yo considero que esta charla era necesaria para nosotros los viajeros culturales, porque si no entendemos la geopolítica cultural, pues es como, no sé, ir a ver una obra de teatro sin conocer el guión. Uno puede disfrutar de la escenografía, pero no entiende las motivaciones de los personajes. Entonces hoy vamos a abrir esa capa que casi nunca se explica. Vamos a descubrir qué dice un país cuando parece no estar diciendo nada. Y sobre todo, vamos a entender por qué el mundo se mueve no solo por intereses, sino por identidades, por memorias, por rituales, por símbolos. Esto se los voy a repetir mucho a lo largo de la charla. Y si logramos esto, pues yo creería que no volveremos a mirar un país ni un viaje de la misma manera. Entonces, ¿qué es realmente la geopolítica cultural? ¿Sí? Entonces, arranquemos con este concepto esencial. Cuando escuchamos la palabra geopolítica, la mayoría piensa en lo de siempre, en los países peleando por territorio, en grandes potencias moviendo sus fichas, en los conflictos, en los mapas de colores. Y sí, eso existe, pero ya como les dije, no nos podemos quedar ahí,
porque eso sería ver el mundo simplificado. La verdadera pregunta, la que abre esta charla es otra. ¿Qué pasa cuando el poder no se juega solo con territorios, sino con significados? Eso es exactamente lo que estudia la geopolítica cultural. Cómo los países construyen influencia utilizando su historia, sus símbolos, su memoria, su lengua, su religión, sus códigos sociales, incluso hasta la estética. Y aquí viene entonces la diferencia entre la geopolítica, digamos, tradicional y la cultural, que la geopolítica tradicional explica dónde está el poder o se pregunta dónde está el poder y la geopolítica cultural se pregunta qué representa ese poder. Entonces la primera mira el mapa, pero la segunda mira el sentido y eso lo cambia todo. Porque la geopolítica clásica les explica o le explica a uno qué hace un país, mientras que la geopolítica cultural, mientras que la geopolítica cultural explica por qué lo hace y cómo quiere pues que el mundo lo interprete. Entonces, vamos a aterrizarlo un poquito más. La geopolítica cultural es la manera en que un país construye su identidad para posicionarse en el sistema internacional, ¿sí? No como un detalle decorativo, sino como la estrategia de poder. Los símbolos no están ahí por accidente. La narrativa nacional no es un adorno, el patrimonio no es solo turismo, la lengua no es comunicación solamente y la religión no es solamente fe. Los códigos sociales no son costumbres pintorescas. Todo es infraestructura simbólica, todo eso genera percepción y toda esa percepción genera influencia. Y aquí parece una idea muy importante que casi nadie menciona. Y es que lo que hace un país es importante, pero lo que un país dice de sí mismo y lo que los demás creen sobre él puede ser aún más determinante. Entonces, piense, por ejemplo, China. China logra influencia no solo con su economía, sino también con un relato milenario de civilización. Si nos vamos a Europa, Francia no defiende solo intereses. Francia defiende una idea del mundo donde la cultura, su cultura, es poder. India no quiere ser potencia porque sí, quiere recuperar un lugar que considera natural dentro de una historia de 5.000 años. Irán no se entiende sin ver ese entramado simbólico del Islam chiita y del imaginario persa. Qué sé yo, Turquía no se analiza sin entender la pugna entre ser república laica o recuperar ese peso civilizatorio otomano. Entonces, si se fijan, ninguno de estos debates es militar, todos son culturales y sin embargo moldean las decisiones políticas reales. La geopolítica cultural, entonces, señores, es ese espacio donde la identidad se convierte en política pública, donde la memoria se convierte en la narrativa de la diplomacia, donde la lengua se convierte en la frontera entre esa frontera que separa los unos y los otros, y donde una religión se convierte, pues, en la arquitectura simbólica del poder, como sucede en Arabia Saudita. Y lo fascinante es que este nivel explica cosas que la geopolítica clásica no puede. Por ejemplo, ¿por qué ciertos países aceptan sacrificios que otros no? ¿Por qué unos están obsesionados con el honor mientras que otros están obsesionados con la libertad? ¿Por qué algunas naciones aceptan la autoridad central mientras que otros pues no la toleran en lo más mínimo? ¿Y por qué hay estados que creen que tienen una misión histórica, que se creen el pueblo elegido, generalmente de Dios? Todo eso es política cultural, todo eso influye en el mundo real y todo eso, pues si no se aprende a leer, se pierde. Y aquí es donde entonces empieza el viaje, que entender un país o entender que un país, digamos, no solo actúa, sino que también se interpreta a sí mismo. Entonces uno va y visita un país y dice, bueno, ¿qué es ese relato que tiene este país de sí mismo? Porque si no, pues realmente no logramos entenderlo. Entonces, hasta ahora hemos hablado de instituciones que todos que todos hemos visto de los países, que hemos intuido, que hemos sentido al viajar. Cada país tiene su forma de representarse, su relato, su memoria, y todo eso pesa. Pero para que esto no se quede en la sensación, simplemente hay que entender
que la geopolítica tiene raíces profundas. De hecho, este concepto es posible porque varias disciplinas a lo largo de un siglo, ya en general, todo el siglo XX se dedicó a estudiar esto, han ido mostrando fragmentos de esa misma idea. Y nosotros simplemente hoy las conectamos. Entonces quiero darle la guía a esas raíces, pues sin convertir esto en una clase de teoría, pero solo lo suficiente para que entiendan de dónde viene esa o esta forma de mirar al mundo. Entonces tenemos una raíz digamos, muy principal, y es que el descubrimiento de las naciones, el descubrimiento de que las naciones son relatos. Esta idea parte o apareció por primera vez en los años 80 y fue casi un terremoto intelectual. Es decir, las naciones no son entidades naturales, son relatos. Y lo digo con toda la precisión del término, lo que hoy llamamos país, patria, identidad nacional, eso que sentimos tan obvio, tan dado por sentado, es en realidad una construcción cultural pues relativamente reciente. Eso no significa que las naciones sean falsas, nada que ver. Lo que significa es que no nacen solas, se tienen que fabricar, no nacen por espontaneidad, se fabrican. ¿Y con qué se fabrican? Con historias, con símbolos, con rituales, con fechas, con héroes, con mitos fundacionales, con formas de nombrar el mundo. Esta idea se hizo famosa gracias a un libro que cambió por completo nuestra forma de entender la política, que es Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. Y Anderson dijo algo, pues, esto que les estoy diciendo, que es simple y muy profundo, que las naciones son comunidades imaginadas. Imaginadas no porque sean inventos vacíos, sino porque dependen de que millones de personas que jamás se verán ni se conocerán, crean, pertenecen a la misma historia. Y cuando uno lo mira desde esa perspectiva, pues ya va encajando. Porque ¿cómo se logra que un habitante del norte y uno del sur, uno urbano y otro rural, uno rico, otro pobre, sientan que forman parte de lo mismo? Pues con un relato de nosotros. Y aquí aparece entonces la gran tesis de esta raíz intelectual, que es que la identidad nacional es un guión, no es un destino biológico. Y quien escribe ese guión, o al menos intenta escribirlo, pues ¿quién es? El Estado. Entonces piénsenlo, el Estado decide qué episodios de la historia se enseñan en los colegios, qué héroes se celebran, qué símbolos se veneran, qué monumentos se construyen, qué batallas se recuerdan, qué derrotas se silencian, qué versiones del pasado se vuelven oficiales o cuáles simplemente desaparecen. Todo eso es deliberado, todo eso tiene efecto político. Es más, diría que es ideológico. Cada vez que se monta al poder un partido político, tiende a reconstruir o a crear leyes de memoria histórica. Las leyes de memoria histórica son muy peligrosas si uno no las sabe ver con pensamiento crítico, porque borrar la historia nada más por ideología es complicado. Entonces, todo eso se construye ¿con qué? Con la identidad. Y aquí entra otro señor que se llama Ernest Gellner, que llega y da un paso más allá. Él dice que la nación moderna no podría existir sin un sistema de homogeneización cultural, es decir, una escuela, eh, un sistema educativo, un sistema de símbolos compartidos, una lengua común, un repertorio de valores que todos deben interiorizar. Y tiene sentido, pues porque si todos tenemos distintas cosas, pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces, la nación, tal y como la conocemos hoy, depende de hacer que millones de personas se reconozcan entre sí como parte de un mismo colectivo cultural. Por eso los himnos, por eso las banderas, por eso las fiestas patrias, por eso los rituales cívicos. Y de hecho, hasta la arquitectura de los edificios públicos no son accesorios, no son folclore, son tecnología de Estado. Son mecanismos para producir cohesión. Y luego, finalmente, aparece otro que tal vez lo conozcan más, que es Eric Hobsbawm, que rompe otro mito también muy arraigado, y es la idea de que las tradiciones nacionales son antiquísimas, milenarias. No, él demuestra, con una evidencia histórica además, que esas muchas tradiciones milenarias fueron creadas o reinventadas o reencauchadas o traídas de por allá del subsuelo de la memoria apenas entre los siglos XIX y XX, que es cuando realmente se forman las naciones, para darle
a esas naciones un aire de continuidad histórica o de mitos fundacionales. Piensen las veces que ustedes han viajado y les han contado un mito fundacional de Uzbekistán. Es perfecto el ejemplo. ¿Cuál es el mito fundacional de Uzbekistán o el héroe nacional Tamerlán? ¿Realmente el Estado moderno de Uzbekistán tiene algo que ver con Tamerlán? Pues sí, se pone a ver y a escarbar poco, pero ese es el mito fundacional de Uzbekistán. La falda escocesa, por ejemplo, que hoy vemos, ay no, como un símbolo ancestral de Escocia, fue estandarizada apenas en el siglo XIX. Esa coronación británica tal y como la conocemos, que es ese ritual moderno, pues realmente es un ritual moderno vestido de antigüedad. Las fiestas patrias en casi todos los países son construcciones políticas para fortalecer esa idea de nosotros. Lo revolucionario de esta línea de pensamiento es que nos obliga a mirar la nación, repito, no como un hecho natural, sino como un proyecto cultural. Entonces, cuando uno viaja, ya no tiene que identificar una nación en sí, sino un proyecto cultural de nación. Todo eso converge en la geopolítica cultural, porque si la nación es un relato, entonces cada país está actuando en el escenario internacional pues, con un guión en la mano. Ese guión define cómo se ve a sí mismo, cómo interpreta su lugar en el mundo, qué ambiciones considera legítimas, qué heridas va a recordar y le va a reclamar al otro, qué derechos cree tener y qué imaginan o qué imagen quiere proyectar hacia los demás. Un país no solo tiene fronteras, tiene una historia que contar y la forma en que cuenta esa historia influye directamente en su política exterior, en las alianzas, en las tensiones y hasta en su forma de recibir a los viajeros. Entonces, cuando entendemos que la nación es un relato cuidadosamente elaborado, entonces vamos a entender que la geopolítica cultural no es un añadido exótico ni es una disciplina para especialistas. Es la base, es el punto de partida sobre el cual vamos a conocer un país cuando viajamos. La segunda raíz intelectual es la memoria como campo de poder. Entonces, si en el punto anterior vimos que las naciones son relatos, ahora entramos en la pregunta inevitable. ¿Qué elige recordar un país para sostener ese relato? Porque aquí aparece una de las ideas más potentes, pero también más incómodas de toda esta charla, y es que la memoria no es un repositorio neutral del pasado. Es un campo de disputa porque es política e ideología pura. Podemos pensarlo así. La memoria colectiva de un país funciona como ese cimiento emocional de su identidad. Y todo Estado necesita cimientos que no se muevan. Y lo fascinante es que esos cimientos no siempre vienen dados de antemano. Se construyen, se ordenan, se jerarquizan. No se trata solo de recordar, sino de organizar ese recuerdo de manera que produzca legitimidad. Y este es el giro ya pues realmente importante, y es que la memoria tiene efectos directos en la política real. Y no es una reflexión para los salones académicos, es una reflexión para incluso nosotros en un grupo de viaje, porque es algo que condiciona decisiones de Estado, las alianzas internacionales, las políticas de defensa, la migración, la educación, cómo negocio con los vecinos, desde mi memoria histórica. Pensemos en algunos casos emblemáticos. China, por ejemplo, ha construido su identidad moderna alrededor del concepto del siglo de las humillaciones en el siglo XIX, que fue ese periodo de invasiones, de concesiones forzadas, de derrotas coloniales. No importa si uno es especialista en Asia o no, es imposible comprender la política exterior china, es decir, su sensibilidad territorial, su desconfianza hacia Occidente, su deseo de restaurar una posición central en el mundo, sin entender cómo opera esa memoria colectiva. Es una herida que no se cierra, pero que hoy funciona como un motor de cohesión y de proyección internacional. Algo similar pasa, por ejemplo, con Polonia, que se concibe a sí misma como una nación muy sufrida, muy heroica, constantemente amenazada. Y esa identidad de mártir, martirológica, no es un simple dato cultural. Esa, sí, esa sensación explica su actitud frente a Rusia, su obsesión por la seguridad, su desconfianza histórica hacia sus vecinos, su posición firme dentro de la OTAN. La memoria en este caso, en el de Polonia, es una brújula geopolítica, porque ellos literalmente desaparecieron del mapa.
y no quieren que les vuelva a pasar y tienen ese trauma. O pensemos también en Israel. La memoria del Holocausto no, pues no es un capítulo del pasado. En Israel es un ancla existencial porque afecta su política de seguridad, su diplomacia, su percepción del riesgo, esa paranoia, la legitimidad ante la comunidad internacional. La memoria en este caso es arquitectura emocional del Estado de Israel. Y no hace falta tampoco ir tan lejos. Vámonos a América Latina, donde lo vemos, pues, digamos, todos los días. Por ejemplo, en México sostiene que gran parte de su identidad política está en la memoria de la conquista, de la resistencia indígena, de la revolución. Chile no puede comprenderse sin la memoria del golpe del 73, que habría que ver, que ya se está, digamos, revisionando. Colombia organiza parte de su narrativa reciente alrededor del conflicto y los acuerdos de paz. Entonces, lo central aquí no es quién tiene la razón, sino quién recuerda mejor su historia, porque son relatos ideológicos. Lo central es que cada país escoge qué énfasis narrativo sostiene en su presente y desde ahí interpreta el mundo. Esto es terrible para los que estudiamos historia porque nos duele, porque no sabemos entonces si lo que nos están diciendo es verdad. ¿Cómo logramos identificar qué relato histórico es el real? Y la memoria también funciona como frontera. El ejemplo, digamos, más que se me ven, pues como más claro son los Balcanes. Tres grupos, tres países que hablan lenguas casi idénticas, los serbios, los croatas, los bosnios, la misma lengua, pero ellos se han creado memorias nacionales que los separan más que cualquier mapa. Los que unos llaman, lo que unos llaman, pues, no sé, liberación, otros llaman invasión, los que unos ven como independencia, otros lo ven como traición. Y si uno no entiende esa arquitectura de recuerdos contrapuestos, cualquier análisis político de la geopolítica ya tradicional, pues se va a quedar superficial. Y un punto clave para la geopolítica cultural es que la memoria no es solo interna, también construye reputación internacional. Un país que se presenta como víctima, como civilización milenaria o como una potencia renacida o como una nación heroica, pues está moldeando la forma en que otros países lo perciben. Y eso también tiene efectos diplomáticos. ¿Dónde se puede ver eso? En los museos. Los museos, por ejemplo, no son espacios neutrales, son declaraciones políticas, porque ¿qué es lo que te quieren mostrar ahí? Un desfile no es solo tradición, es pedagogía identitaria. Una conmemoración no es una simple, no sé, efeméride, es un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Por eso la memoria importa tanto para un viajero cultural, porque no es un detalle folclórico, es una, hagan de cuenta, una lente para leer tensiones, para leer discursos, para leer vulnerabilidades, ambiciones. Cuando uno entiende pues, qué recuerdos, qué memoria sostiene un país, entiende por qué actúa como actúa. La siguiente raíz intelectual es un concepto que muchas personas conocen o han escuchado, pero que casi siempre se entiende a medias, que es el soft power o el poder blando. Cuando Joseph Nye lo introdujo en los años 90, también fue uno de estos conceptos de revolución intelectual, porque por primera vez alguien decía que los países no solo influyen por la fuerza o por la economía, sino que también influyen por atracción. Y tenía toda la razón, era un descubrimiento realmente importante, porque la reputación importa, la cultura pop importa, la diplomacia cultural importa, la idea de que un país proyecta, la idea de que que un país proyecta de sí mismo, sí importa, pero hay que darle un giro crucial a esto y es que el soft power explica una parte del mundo, pero no la parte más profunda. Es decir, es como mirar la superficie del océano, pero no podemos imaginar lo que ocurre debajo, porque ¿qué mide realmente el soft power? Mide la capacidad de un país para resultar atractivo, interesante, cool, inspirador, confiable. Mide que también se vende su cultura, mide qué tan seductora es su marca país, mide cuántas personas en el mundo consumen su música, su cine, su cocina, su moda, su idioma. Pero entonces uno se pregunta, ¿realmente todos los países buscan gustar? Y la respuesta es un rotundo no. Y aquí entonces es donde el soft power se queda corto, porque no todos los estados quieren ser atractivos, algunos quieren ser respetados, otros quieren ser temidos, otros quieren ser reconocidos como herederos de una civilización, otros quieren demostrar que no dependen de Occidente,
otros quieren proteger una identidad sagrada y otros, pues como el caso de Irán o de Arabia Saudita, pues quieren proyectar un rol religioso o moral para nada encantador. Entonces, el soft power asume que todas las naciones quieren seducir al mundo, pero la geopolítica cultural nos muestra que el poder no siempre se ejerce desde la simpatía. China ha invertido en institutos Confucio lo que ha querido, en diplomacia cultural, en películas, en productos tecnológicos, pero su aspiración más profunda no es conquistar el mundo por ternura o por carisma. Su aspiración está en ser reconocida como una civilización milenaria que vuelve a ocupar el lugar central del que, pues, según ellos, fueron desplazados injustamente. Eso no es soft power, eso es memoria convertida en geoestrategia. Rusia, la música, la literatura, el ballet, el cine soviético, todo eso podía entrar dentro del soft power, pero Rusia no compite por ser atractiva, ni mucho menos. Compite por demostrar que es una heredera de un linaje imperial, de una identidad eslava, de una misión histórica. Entonces, tu narrativa no busca agradar, busca justificar autoridad, sacrificio y excepcionalidad. Eso no es soft power, eso es identidad convertida en política exterior. India, sí, India nos exporta que el yoga, el Bollywood, la gastronomía, pero bajo la superficie, India está reconstruyendo una identidad civilizatoria realmente, señores, basada en miles de años de historia, porque es una civilización continua de 5.000 años, nunca ha parado. Entonces, esa identidad la quieren dirigir a posicionarse como potencia global. India no quiere ser simpática, no le interesa. Lo que quiere es ser vista como civilización, no como un país emergente. Y eso no es soft power. Y si bajamos aún más en complejidad, vamos a encontrar casos donde la cultura proyectada ni siquiera tiene la intención de atraer, pero ni siquiera. En Irán, por ejemplo, Irán no compite por likes, está fuera de concurso. ¿Por qué compite Irán? Por la legitimidad religiosa, por la continuidad revolucionaria, por la resistencia ante lo que considera presiones externas. Y entonces su estética política, como no sé si aquí haya alguien que ha viajado a Teherán, pero cuando uno va a Teherán, de los murales, de las pancartas, de los rituales, de toda esa épica del martirio, que no busca seducir para nada, busca generar respeto, temor, autoridad moral dentro de ciertos públicos. Y eso no es soft power, es estética del poder. Entonces, ¿para qué nos sirve el soft power? Pues nos sirve para una parte del análisis, para entender por qué Estados Unidos influye tanto a través de Hollywood, porque Francia sostiene su prestigio cultural, porque Corea del Sur logró convertirse en una marca global gracias a la cultura pop, al K-pop. Pero si lo usamos como herramienta principal, pues nos perdemos lo más importante, que es que los países pues no construyen cultura realmente para ser populares, construyen la cultura para ser comprendidos o legitimados o respetados o temidos según sus propios criterios internos. Entonces el soft power nos dice qué tan atractivo es un país y la geopolítica cultural nos dice qué quiere significar un país. Esa es la diferencia, una diferencia pues que nos explica por qué algunos estados pues parecen dispuestos a perder inversiones o incluso turistas. Es que yo a veces digo, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Van a espantar el turismo? Es que no les interesa. Lo que les interesa es defender un símbolo, defender un territorio, una narrativa, una memoria. Santa Sofía de Estambul. Pero ¿cómo le van a quitar el acceso a los turistas a Santa Sofía? Ah, pues ahí está, se la quitaron. Porque realmente lo que le interesa es el símbolo. De la geopolítica del siglo XXI no se define por quién gana seguidores, sino por quién logra imponer su interpretación del mundo. Por eso, aunque el soft power pues aporte un valioso aporte, valga la redundancia, quedó corto para explicar la política internacional contemporánea y por eso necesitamos la geopolítica cultural como herramienta. Otra raíz intelectual es los estudios poscoloniales, ¿sí? Hasta ahora hemos visto que la nación es un relato y que la memoria es una herramienta de poder, ¿sí? Aquí necesito mucho pensamiento crítico porque no nos vamos a dejar llevar por narrativas ideológicas, ¿de acuerdo? Pero hay un nivel aún más delicado, es
quién tiene la voz para contar la historia de otro. Aquí entramos en el territorio de los estudios postcoloniales, que es una corriente que no surge como una moda intelectual, sino como una respuesta acumulada a siglos, pues, de una representación desigual. Entonces, imaginen esto. Durante siglos, Europa escribió la historia del mundo, ¿sí? La cartografió, clasificó a los pueblos, definió las civilizaciones, estableció las jerarquías culturales, produjo imágenes que aún hoy nos organizan la percepción global. Y esa narrativa, que es la narrativa europea y luego la estadounidense, pues no solo se volvió universal, sino que se convirtió en el lente o en la lente desde la cual el mundo se interpretó a sí mismo. Entonces nos aparecen autores como Edward Said, como Gayatri Spivak o como Homi Bhabha, eh, que hacen una intervención que cambia el tablero. Edward Said en particular, con su libro Orientalismo, que se los recomiendo un montón, hizo una denuncia muy elegante, muy rigurosa y muy devastadora, que no nos hemos recuperado de eso todavía. Y es que Occidente no solo describió a Oriente, sino que lo inventó como categoría. Aquí hicimos una conferencia con Enrique Serrano sobre el orientalismo, que es básicamente esto. Entonces, no solo lo inventó como categoría Occidente a Oriente, sino que lo presentó como misterioso, como irracional, como atrasado, como sensual, como exótico, incluso despótico. Una imagen que tenía muy poco que ver con la realidad, pero mucho que ver con las necesidades coloniales del momento. Y lo interesante y lo profundamente político es que esa imagen no desapareció con el colonialismo formal. Eso siguió por ahí circulando en la academia, en los medios, en el cine, en los libros de texto, y siguió influyendo en la geopolítica. ¿Por qué? Ustedes ya se lo intuirán, porque cuando uno controla la narrativa, controla la interpretación. Entonces, si durante siglos alguien más ha hablado por ti, ha descrito tu cultura, tu religión, tu historia, tu modernidad o tu supuesta falta de modernidad, la política exterior pues no comienza en la diplomacia, sino que no, va a comenzar en la recuperación del relato propio. Por eso vemos fenómenos como India diciendo que no nos llamen democracia frágil porque somos una civilización de 5.000 años, a China afirmando que el modelo occidental no es el único camino posible, a Irán reclamando que no somos una anomalía medieval, somos herederos de un imperio persa y de una revolución religiosa, a África en bloque, impulsando ese discurso del renacimiento africano o América Latina, recuperando la memoria indígena y la memoria colonial para reconfigurar su lugar en el mundo. Y este fenómeno, pues, no es retórico, es político, es geopolítico, pero también es profundamente cultural. Entonces aquí la pregunta ya no es quién tiene poder militar económico, sino quién tiene la autoridad para representar a quién. Caso evidente, Oriente Medio. Durante décadas, las imágenes que Occidente produjo sobre el Islam, sobre la región árabe, sobre Irán, Turquía o Afganistán, pues dominaron la conversación global. Si yo hago una encuesta aquí, ¿cuántos quieren irse conmigo a Irán? Pues de 10, 8 van a decir que no. ¿Por qué? Porque tenemos un relato de Irán diferente que solo se quita viajando. Y esas imágenes, pues, de esos relatos, pues no simplemente eran descripciones, sino que eran interpretaciones estratégicas. Entonces, hoy los países que están, pues los países de Oriente Medio en particular, están haciendo algo que antes parecía imposible, están construyendo su propio marco interpretativo. Y ese marco se exporta a través de medios, de conferencias, de think tanks, de influencers, de centros culturales, de películas. Vean el caso de Arabia Saudita, todo lo que está haciendo para reconstruir su narrativa, estos megaproyectos urbanos. La batalla es simbólica, pero los efectos son reales, porque modificamos alianzas, reputación internacional, legitimidad moral, las políticas de seguridad, la inversión extranjera, hasta la forma en que se percibe el turismo cultural, porque ahora Arabia es atractiva para nosotros, porque empezaron a construir una narrativa cultural que antes tenían vetada, no porque el país sea mejor, más abierto, más tolerante, ¿sí? Y aquí llegamos al punto central de esta raíz intelectual, que es de los estudios postcoloniales, y es que cuando un país recupera su voz, recupera su agencia geopolítica, porque ya no se trata solo de quién tiene la razón histórica, sino de
de quién logra imponer la versión del mundo que va a ser tenida en cuenta por los demás. Por eso los estudios postcoloniales son esenciales, esenciales para entender la geopolítica cultural. Hay que leer autores no europeos, a los europeos también, pero hay que irnos a los escritores no europeos porque enseñan que el poder no comienza en los territorios, sino en los relatos. ¿Sí? Quien controla el relato, controla la forma en que se justifican las acciones políticas. Y para ustedes, viajeros culturales, este tema es una mina de oro, porque significa que los museos, los documentales, las guías turísticas, las narrativas oficiales, las conversaciones con la gente local no son información neutral, para nada, son parte de un ecosistema donde los países están tratando de reescribir su lugar en el mundo. Y cuando uno entiende eso, pues ya el mapa y el viaje cambia completamente. La antropología política, que es esa cultura como arquitectura de Estado. Mm, si hubiera una herramienta intelectual capaz de cambiar para siempre la manera en que entendemos un país, pues yo creo que sería esta. Y es que la idea de que todo Estado funciona como un escenario simbólico. Es tal vez como el resumen de todo. No solo como una administración o como un aparato burocrático, sino como un conjunto de rituales, de signos, de gestos, de símbolos que producen legitimidad, pertenencia, autoridad. Y eso lo entendieron antropólogos como Clifford Geertz, como Victor Turner, como Mary Douglas, que empezaron a mirar el poder no desde arriba como estructura, sino desde adentro como cultura. Que aparece una frase clave pues, que puede servirles de brújula para todo lo que nos falta, y es que el Estado no solo manda, sino que el Estado se representa. Y esa representación es profundamente geopolítica. Entonces, algo que solemos subestimar, los rituales políticos. ¿Sí? Un desfile militar en Moscú no es un simple desfile militar en Moscú. Es toda una coreografía donde el país se exhibe como potencia heredera de una tradición. Una coronación en el Reino Unido no es que hay tan nostálgicos y monárquicos, no, es que necesitan ese símbolo como una continuidad simbólica. El 20 de julio en Colombia no es solo un día feriado, es la reafirmación de un relato de origen. La conmemoración de 1979 en Irán no es un rito ideológico cualquiera, para nada. Es la renovación de un pacto revolucionario de otra era. La antropología política, que no hay que leer libros de antropología política, sino digamos que entender este concepto, pero la antropología política nos obliga a mirar estos rituales con otros ojos, no como espectáculos, sino como mecanismos de legitimación. Siempre piensen qué hay detrás de lo que les está mostrando un país, un museo, un documental, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la autoridad de un Estado no se sostiene solo con leyes, sino con los símbolos que además la sociedad los tiene que reconocer. Y esos símbolos pues no están aislados, viven en espacios muy concretos, y aquí digamos que entra otro concepto fundamental que es la arquitectura del Estado, ¿sí? La arquitectura también entra mucho en juego, y cuando visiten capitales pues analícenla. No hay que saber de arquitectura, pero sí hay que tener un poquito de conocimiento histórico. Pero observemos capitales que no, las capitales nunca son ciudades neutrales, son declaraciones identitarias. Ankara, en Turquía, fue diseñada para anunciar al mundo que Turquía dejaba atrás el Imperio Otomano y se convertía en una república moderna, occidentalizada, laica, algo para lo que Estambul no servía en lo absoluto. Buenos Aires se construyó con la estética de París para afirmarse como una capital europea en el sur. Brasilia fue levantada para mostrar un Brasil futurista, racional, tecnocrático. Astana es el intento de un Kazajistán por mostrarse como una nación moderna en un territorio que es muy vasto y multicultural. Abu Dhabi, Doha, no compiten en altura, compiten en narrativa civilizatoria contemporánea. Entonces, si observan con cuidado, van a ver que cada estado está enviando un mensaje sobre quién cree que es y quién quiere que lo vea. Y esa monumentalidad pues también tiene su geopolítica. Esos enormes palacios en Corea del Sur no son decoración, es un recordatorio de la continuidad de una entidad histórica. Por eso es que hay unas cosas que se quitan, que no deberían quitarse,
Yo estoy en contra de tumbar las estatuas porque todo hace parte del, de la historia, pero entiendo por qué lo hace. ¿Sí? Entiendo la ideología, el relato ideológico de la política hegemónica de ese momento en un estado. Los rascacielos del Golfo no son solo modernidad, son la evidencia de que sus ciudades ahora son, pues, y ya no quieren ser los nómadas tribal, las tribus del desierto, sino que ahora quieren ser centros globales, progreso, fuera de Occidente. O las plazas soviéticas, pues no eran simples espacios públicos, sino escenarios para demostrar esa colectividad, esa fuerza, esa unidad ideológica. Entonces, la arquitectura también es mensaje y esto va para aquellos que siempre me dicen, ay, no, yo no, es que yo no quiero ir a ver palacios y arquitectura, yo quiero ir a hablar con la gente, pues se está perdiendo un montón porque la arquitectura también habla. Los rituales son mensajes, la estética urbana es mensaje. Todos esos mensajes son parte de cómo un país se posiciona en el mundo. Y lo más fascinante de esta raíz intelectual y lo más útil para la geopolítica cultural y para nosotros como viajeros es entender que esa cultura también define la forma de ejercer el poder. ¿Sí? Muchas veces viendo la arquitectura o viendo la urbanización uno puede preguntarse, ¿el poder aquí es vertical u horizontal? ¿Se expresa a través de la cercanía o de la distancia? ¿Se legitima por carisma, por tradición, por religión, por meritocracia, por edad, por sangre? ¿Es una autoridad visible, paternalista, anónima, rotativa, sacralizada? ¿Cómo es este estado que me está representando en estos monumentos? Y eso no lo define la Constitución, lo define la cultura. Entonces, por eso esta antropología cultural, perdón, esta antropología política nos recuerda que el Estado no es nunca, señores, por eso es que yo les pedía pensamiento crítico, porque el Estado nunca es un aparato neutro, nunca. Es un organismo simbólico, es una obra de teatro permanente, donde cada país interpreta su papel de acuerdo a sus valores, a sus traumas, a sus aspiraciones, a sus modelos de autoridad. Entonces, esto cambia completamente cómo leemos y espero que les cambie completamente cómo van a leer un país de ahora en adelante, que ya no buscan solo intereses materiales o económicos, y sí, pero también gramáticas culturales de legitimidad. Antes de entrar a ver unos casos concretos, necesito que dejemos una idea muy clara también sobre la mesa, y es que la geopolítica cultural no es un conjunto de categorías, sino que es, digamos que, un modo de lectura. ¿Sí? No estamos hablando em, de la historia, de la identidad, de la religión, de la memoria, de la arquitectura o de la narrativa como elementos separados. Lo estamos haciendo como elementos que trabajan juntos para producir un comportamiento político específico. Por eso hay que saber de historia, por eso hay que saber de religión, por eso hay que saber un poquito, tener una cultura general en arquitectura, en ciertos estilos de arte, para poder interpretar todas esas claves y hay que juntarlo todo. Entonces, ese comportamiento político no se puede explicar sin tres mecanismos. Primero, que la narrativa desde la cual un país interpreta el mundo. Dos, la legitimidad interna que sostiene sus decisiones. ¿Cuál es esa legitimidad? O sea, sobre qué la basa. Y el reconocimiento externo que busca o reclama. Haciéndonos esas tres categorías, podríamos empezar a hacer un análisis muy cultural, por supuesto, de lo que un país puede llegar a ser. Entonces, cuando ya no describimos, cuando ya digamos que tenemos estos tres mecanismos, podemos estar, señores, realmente leyendo países. Para entender a China, pues yo les recomiendo no empezar por el PIB, ni por su ejército o por su influencia tecnológica. Empiecen por una sala de museo, el Museo Nacional de Pekín. En una de sus galerías, o pues una de las galerías que está en el Museo Nacional Chino en Pekín, se describe el siglo de las humillaciones, del que ya les había hablado ahora. Y para ellos eso no, no es un término simbólico, para ellos es una pedagogía nacional. China no se ve a sí misma como una potencia emergente, es como una civilización, ese centro del mundo, el imperio del medio que se hacían llamar, que fue degradada y que está reencontrando su lugar legítimo en el mundo. O sea, no es una potencia emergente, no, ellos están volviendo, no es que no hayan estado.
Entonces, cuando uno entiende eso, entiende por qué China no tolera las intervenciones externas, defiende obsesivamente su soberanía, invierte en infraestructura global como quien abre una ruta milenaria, llámese ruta de la seda, y cómo proyecta su cultura, su idioma, sus tradiciones, su estética como parte de un renacer, no de una expansión. Porque China no está compitiendo por poder, sino que está exigiendo el reconocimiento que cree que le fue arrebatado. Y si no se entiende esta motivación cultural, pues poco de China hace sentido. Cuando sí la entienden, todas las decisiones empiezan a encajar un poquito mejor dentro de ese rompecabezas emocional. Francia, o bueno, los franceses no lo dicen abiertamente, pero sí lo sienten profundamente. Francia no es un país, Francia c'est une idée, es una idea que combina ilustración, república, cultura, intelectuales, Estado, arte, lengua. ¿Sí o no? Cuando uno habla de gastronomía europea, Francia. De intelectualidad, Francia. De arte, Francia. Entonces, cuando Francia defiende el francés en África, por ejemplo, pues no es porque lo haga por un romanticismo lingüístico o una nostalgia colonial. Lo hace porque quiere seguir defendiendo su peso cultural, la francofonía. Cuando insiste en intervenir diplomáticamente más allá de lo que su tamaño y su capacidad justificaría, pues no es que sea arrogancia política, sino que ellos buscan esa continuidad histórica. Entonces Francia cree de verdad que su misión es custodiar una forma de civilización. Y eso explica su obsesión por la laicidad como principio universal, su sensibilidad ante cualquier cuestionamiento a su cultura, la centralidad de París como símbolo del Estado, esa necesidad constante de ser escuchada, no solo incluida. Es que uno, o sea, Francia no es nada realmente y la ve metida uno en todo, porque han hecho un buen lobby geopolítico cultural. Francia actúa por como actúa porque está protegiendo algo que considera mayor que su territorio, que es ese legado civilizatorio. Con esto no estoy diciendo que esto es un axioma y que los países solo hacen esto. No, por supuesto que esto es solo una vertiente y toda la geopolítica tradicional sigue estando en juego, ¿no? Los intereses políticos, económicos, militares. El caso de Irán, que a mí me gusta tanto, Irán no puede entenderse desde los esquemas occidentales de racionalidad. O sea, eso olvídense. Si usted quiere juzgar a Irán bajo los patrones de su perspectiva occidental o bajo la narrativa estadounidense, no lo va a lograr nunca. Irán se mueve en un plano simbólico que combina religión, historia e identidad en un solo relato. Eso ya es bastante complejo. Cuando uno camina por Teherán, ve los murales donde los mártires de la guerra están los mártires de la guerra con Irak, allá o por allá mirando hacia el horizonte, el futuro del país, y los ve por todo el país. Ellos, la decoración urbana de ellos no hacen propagandas, no tienen publicidades de productos, tienen vallas publicitarias de mártires. Entonces, para Irán, la dignidad se ejerce resistiendo, aunque cueste. O sea, ellos son demasiado resilientes porque saben que esto es una resistencia más y seguirán resistiendo lo que haya que resistir, con este régimen o con cualquiera. Para ellos la legitimidad se construye en la adversidad, no en la prosperidad, porque está inmerso en el Islam chiita deudecimano que ellos practican. Y ellos saben que va a venir el deudécimo imán a salvarlos y que todo será feliz. Y que la adversidad que están viviendo eso les va a garantizar. Entonces, el paraíso. Entonces, ellos lo asumen, pero desde una visión muy chiita. Por eso hay que entenderlo. Entonces, por eso Irán no cede ante sanciones que a otro país lo devastarían. No cambia su política exterior por presión económica, mantiene alianzas que son simbólicas más que estratégicas. A veces uno dice, pero a ver, sí, porque tienen, es más simbólica que estratégica, creo que más que conveniencia, y actúa sobre todo con una coherencia emocional que a mí realmente me desconcierta y desconcierta también a algunos analistas que solo miran cifras. Irán vive dentro de una historia donde el sacrificio y el martirio tienen un valor político. Y si no leen ese código cultural, pues no van a entender nunca la lógica de Irán. Japón, que es el caso, digamos, más sutil y quizás el más elegante,
pues Japón no impone nada, no dramatiza, no amenaza, pero irradia una influencia mundial brutal, pero es discreta, constante, casi silenciosa, porque la clave está en su narrativa cultural, que es la armonía. Japón se construyó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no sobre el trauma, sino sobre la disciplina, sobre el orden, sobre la estética del cuidado, sobre la idea de que la calidad en la comida, en la arquitectura, en el trabajo, en la tecnología, era su forma de identidad. Ellos no entienden hacer algo defectuoso, como por qué. Y ese marco cultural explica entonces por qué su diplomacia es tan cuidadosa, su insistencia en pactos multilaterales, su liderazgo tecnológico sin arrogancia, la sensación internacional de que Japón es confiable, que es ordenado, que es serio, porque Japón no quiere dominar, quiso dominar, pero ya no quiere dominar, quiere ser referente. Y lo logra, pues, no con fuerza, evidentemente, sino con esa coherencia, con esa coherencia estética y ética. Turquía, que es un péndulo identitario, ¿cierto? Mientras otros países se definen por un solo relato, Turquía vive en dos, es como si fuera bipolar. Eh, la herencia otomana y el proyecto laico de Ataturk. Ese péndulo cultural, imperio versus república, religión versus Estado, Oriente versus Occidente, pues que para nosotros puede llegar a ser, digamos, esquizofrénico, para ellos no, es claro y es un recurso político que activan cada vez que lo necesitan a conveniencia. Turquía lo activa según convenga, pues para proyectarse hacia las diferentes regiones. Entonces se proyecta como un país laico, republicano hacia Occidente, pero también como un heredero del Imperio Otomano, eh, resurgiendo el Islam cuando mira hacia Oriente. Entonces, cuando mira también de pronto hacia Asia Central, se proyecta como heredera de un pasado común, los pueblos turcos. Cuando mira al Medio Oriente, pues con esa quiere proyectarse como una autoridad religiosa, histórica. Y ya cuando quiere mirar a todo el mundo, pues usa Estambul como símbolo universal, porque Estambul lo es todo. Entonces, Turquía no está fragmentada en un sentido literal de la palabra, está armada con múltiples identidades, como les digo, es un poquito esquizofrénico o bipolar, y esa versatilidad cultural, pues resulta que es su herramienta geopolítica más potente. Entonces, cuando uno ya piensa que va, no sé, que va a volver Estambul la capital, pues hace un giro laico. Cuando uno cree que realmente va a respetar la iglesia ortodoxa más linda que existe, que es San Salvador de Cora, va y la convierte en mezquita. O sea, son como mensajes que uno tiene que ir leyendo de acuerdo al momento histórico en el que, o al momento político en el que está viviendo Turquía en ese momento. Estados Unidos, pues claro, no actúa desde el cálculo frío, actúa desde un alma cultural muy profunda, que es la idea de misión. Ellos son mesiánicos y ese mandato que combina religión, excepcionalismo, libertad, se percibe en el liderazgo global como responsabilidad moral, en su visión del mundo divide entre libertad y amenaza, en su intervencionismo como una manera de protección, esa política interna que es una batalla por el alma de la nación. Entonces, Estados Unidos no solo defiende intereses, también defiende su narrativa que lo coloca como garante del orden mundial. Y no entender esa convicción es no entender su política exterior. Y creo que este caso de Estados Unidos sí lo tenemos clarísimo todos porque pues lo tenemos más cercano porque nosotros recibimos constantemente ese soft power de Estados Unidos, que son las películas, las series, eh, las publicidades, el idioma, estamos muy cercanos a esa geopolítica cultural de Estados Unidos. Lo sorprendente o la fuerza de estos casos es que en todos estos ejemplos la cultura ya vieron que no es un adorno, que no es un marcador folclórico y que no es un detalle de color. Es la infraestructura emocional de cada estado. Es lo que define qué consideran aceptable, innegociable, sagrado, posible, y es lo que explica por qué un país actúa incluso contra su propio interés material. Y estos casos que les acabo de hablar muestran que pues los países no actúan desde la lógica económica siempre, no actúan desde la racionalidad siempre,
no actúan desde el cálculo inmediato, siempre actúan desde quienes creen que son. Y eso es cultura. Por eso hay que saber la cultura de un país. Es una cultura que organiza decisiones, alianzas, guerras, ambiciones, límites, ¿sí? Entonces, quisiera cerrar esta charla con una idea que para mí define todo esto que hemos construido pues hasta hoy, o que he intentado al menos hacerlo, y es que el mundo no está hecho de países, sino de interpretaciones, de relatos, ¿verdad? Y si hay algo que nos enseña la geopolítica cultural es que no podemos permitirnos mirar el planeta con la misma rapidez con la que consumimos los titulares, porque los titulares nos simplifican, las redes nos reducen, las conversaciones públicas tienden a caricaturizar. Es decir, si una persona no sabe de religiones o de historia, ¿qué hace hablando de Irán? ¿De qué? O sea, si, a menos que tú hayas leído y sepas del Islam chiita, duodecimano, no me digas nada de Irán porque lo que vas a decirme no va a ser completo. Entonces, la realidad, lo que uno encuentra cuando viaja, cuando conversa, cuando escucha a la gente local, cuando observa las ciudades, cuando entra a los museos, es infinitamente más compleja, más humana, más inteligente que cualquier eslogan o cualquier artículo en el New York Times. Y ahí aparece la responsabilidad del viajero cultural. No se trata de tener más datos, ni de leer más artículos, ni de memorizar capitales. Se trata pues a lo que siempre los invitamos, a viajar sin arrogancia, de mirar el mundo con una disposición distinta, la de alguien que sabe que no entiende todo, porque es imposible entenderlo todo, pero que quiere entender mejor. Y cuando uno, porque siempre también lo decimos, cuando uno aterriza a un país sin contexto, sin curiosidad histórica, sin sensibilidad hacia su memoria, sin entender su arquitectura moral, pues, pues sí, uno cree que está conociendo el lugar, pero en realidad lo que está haciendo es proyectando todos los prejuicios sobre el espacio ahí, eh, sobre el aire, pues, ¿no? Porque el problema finalmente no es la ignorancia, el problema es no saber que uno es ignorante, ¿sí? La geopolítica cultural no lo convierte a uno en experto en Irán, ni en China, ni en Francia, ni en Japón, pero les da algo más valioso y es que los vuelve conscientes de lo que no saben y de lo que puede haber detrás de lo que se ve superficialmente. Les obliga a hacerse preguntas mejores, los enseña a desconfiar de las explicaciones demasiado simples, los invita a no juzgar con los marcos con los que ustedes crecieron, les recuerda que cada país tiene un largo trabajo interno para llegar a ser lo que es hoy. Y eso al final pues, es la esencia de viajar culturalmente, entender que uno entra a países ajenos, a historias ajenas, a formas de vida ajenas. Si usted viaja a Turquía y quiere hablar sobre el genocidio armenio, le van a dar una versión diametralmente opuesta a la que le van a dar en Armenia. Pero por supuesto, cada uno está hablando desde su perspectiva. Y entonces prepararse para eso no es academicismo, no es pedantería, no es esnovismo, no es acumular datos, es prepararse como un acto de respeto, porque ustedes van a ir a otro país a decirle, quiero comprenderte antes que interpretarte. Y por eso insisto tanto y por eso existe Paideia, viajar sin contexto es viajar a medias, ¿sí o no? Entonces, lo que quiero ya pues, que se lleven es esto, y es que la geopolítica cultural pues no es una teoría para especialistas para nada, aunque hoy lo haya presentado, digamos, muy conceptualmente y muy amparada, digamos, en las teorías o en las raíces en las que está sustentada, pero porque había que darle de pronto un peso, de pronto en las siguientes conferencias ya vamos a ahondar mucho más en los temas que nos gustan, em, porque ya tenemos la teoría y el concepto en la cabeza, entonces ya tenemos la herramienta para ver el mundo con más inteligencia. La próxima vez que abran pues una noticia internacional, señores, yo los invito a que se acuerden de mí y pregúntense qué cultura está interpretando esa realidad. Y la próxima vez que viajen, dense el regalo de llegar preparados con un marco histórico, con claves culturales y con una mirada muchísimo más afinada.